Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos aquí en otra emisión de Razón Popular. Estamos ya en la emisión 30 de este pequeño programa de análisis de coyuntura de América Latina, del mundo. Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre la ultraderecha en Europa, que creemos que es un síntoma de la decadencia de Occidente, del capitalismo de Occidente, pero ahorita nos vamos a hablar más extendidamente del tema. Muy buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches, Francisco, compañero Tlaca. Es un saludo, buenas noches a los que nos están viendo, a los que nos van a ver. Y efectivamente, Francisco, vamos a tocar un tema espinoso que genera incluso debate dentro de los sectores de izquierda. Y es lo que estaremos analizando el día de hoy. Muchas gracias a los que nos acompañan. Espero que se estén conectando en estos momentos. Y pues a los que nos van a ver en retransmisión también un saludo, Francisco. Y pues esta vez nos hace el honor de acompañarnos el camarada, amigo, colega, politólogo, Tlacalela Costa. ¿Cómo estás, Tlaca? Hola, muy buenas noches, Paco. Buenas noches, Gaby. Un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos ve, a tus seguidores en redes sociales, a la gente que seguramente verá a posteriori esta transmisión, este debate. Y efectivamente es un tema que hoy está de moda, pero recordemos que las cosas que están de moda lo están por una razón, porque son algo sintomático y que genera diversos tipos de resonancias políticas, sociales, culturales, comunicacionales. Entonces, esperemos que podamos llegar a ciertos acuerdos aquí, a ciertos puntos en común que le puedan servir a la gente que nos va a estar viendo para ubicar el fenómeno del fascismo y de las ultraderechas. Pues sí, ahora sí que es un tema muy importante, a tal grado que, como sabemos, todos los coloquios ahorita están llenos de este tema, del análisis de las nuevas derechas, de la extrema derecha. Pues ahora sí que está colmando las mesas de análisis de la gente, ¿no? Que se dedica a análisis político y social, ¿no? Filosófico, etcétera. Una cosa que queremos apuntar es que empezamos por esta mesa de la ultraderecha en Europa para analizar el fenómeno porque creemos que es tan amplia la cuestión que pues hay que ir segmentando, ¿no? Una cosa es la ultraderecha en Europa con sus fenómenos particulares, los países, y otra cosa es en América Latina y otra cosa es en Estados Unidos. Entonces, aunque se conjunta, sí tiene sus propias características, ¿no? Propias de su propio, su propio historial político, ¿no? Bueno, entonces, en primera instancia, vamos a ver esta cuestión de cómo, para empezar, la ultraderecha viene derivada, aunque no directamente, de los fascismos clásicos del siglo XX, ¿no? Del régimen nacional socialista en Alemania y el fascismo italiano, ¿no? Entonces, eso es en primera instancia lo que se piensa, ¿no? Lo que se considera. Es una especie de seguimiento de la serie de ideas, de planteamientos políticos, de la simbología también de lo que hicieron en su momento el Tercer Reich pues Mussolini en Italia, ¿no? Entonces, pues también puede ser el falangismo en España. Entonces, ese conjunto de pensamiento reaccionario es como, digamos, como la referencia, ¿no? Para entender lo que significa ahora la ultraderecha, pero también hay que entender que ya las condiciones geopolíticas, históricas, sociales han cambiado en Europa a tal grado de que las extremas derechas o las ultraderechas en la actualidad sí difieren un tanto de esos fascismos clásicos, ¿no? Es difícil, de hecho, yo considero que cuando se habla de la ultraderecha en la actualidad o la extrema derecha, no se le puede decir a primera de cambios que es fascismo, ¿no? Porque tiene otras características propias de estar en un régimen, entre comillas, liberal, democrático, que finalmente
digamos, no está en una condición de Estado, ¿no? Que tenía la supresión del Parlamento, la supresión de la libertad civil, la represión a ultranza, ¿no? De la oposición, y ahora pues tienen que saber convivir, ¿no? Con la cuestión de tener partidos contrarios a los regímenes que tienen a los partidos de extrema derecha en su poder, ¿no? Ahorita ya en Europa podemos ver que, sobre todo en Hungría, ¿no? Es donde gobierna la extrema derecha bueno, gobernaba, no sé si ya salió, pero con Víctor Orbán, allí, Italia con Meloni, y pues curiosamente los otros países no tienen, los principales, ¿no? Que es Alemania, Francia, Inglaterra, eh, no tienen como una fuerza propiamente de ultraderecha gobernando, ¿no? Pero sí tienen fuerzas de oposición amplias de ultraderecha, ¿no? Podemos verlo en Alemania, me parece con el Frente Nacional de Marine Le Pen, bueno, en propio España, ¿no? Con Vox, etcétera, etcétera. Entonces, no están propiamente gobernando, pero sí están colmando un amplio espectro de los respectivos sistemas políticos, y eso ha generado finalmente que se empiece a hablar de un fantasma de ultraderecha que casi casi se siente que está llegando a diferentes países, ¿no? Entonces, así como preámbulos, se las dejo para ver qué pueden hablar de primera instancia de digamos que este acercamiento de las nuevas ultraderechas o las nuevas derechas a los fascismos clásicos, y también cómo se diferencia, ¿no? de ese fenómeno. Entonces, Gabriela, ¿qué nos puedes hablar de este tema de la ultraderecha en Europa? Sí, Francisco, muy brevemente, para que pueda hablar el compañero Tlaca en esta ocasión, pero yo lo que quisiera señalar es que he sido muy crítica de los compañeros de izquierda que en estos últimos años llaman a todo fascista, ¿no? O sea, el Trump es fascista, Milei es fascista, partidos fascistas, movimientos fascistas, porque cuando uno llama a todo fascista, creo que se pierde la capacidad de analizar los fenómenos concretos. O sea, ultraderechas hay muchas. El fascismo es una forma, yo pienso, la más extrema, precisamente, de las derechas, ¿no? Pero que responde a un momento histórico muy concreto. Y uno de los primeros puntos que nos planteabas, ¿no? Era esto de los fascismos históricos, ¿no? Como bien señalabas, es bien conocido que muchos sitúan el origen del fascismo en 1919, ¿no? Con surgimiento en Italia de Benito Mussolini, pero incluso hay discusión, ¿no? Respecto, por ejemplo, si el falangismo español merece estar incluido dentro de los fascismos, ¿no? Entonces, eh, me parece que no es algo que ya hay un consenso, pero lo que sí comparto es que hay una lectura compartida dentro del marxismo de que el fascismo, o sea, esto es un argumento que no es nuevo, ¿no? O sea, es muy discutido dentro del marxismo, que el marxismo surge como una reacción, el freno de mano ante el avance del movimiento obrero, de la organización, de la organización obrera, ¿no? En Europa. Entonces, me parece que si hay una característica fundamental del fascismo denominado histórico, es decir, por lo menos de los dos que yo considero claramente fascismos, que es el italiano y luego el nazismo en Alemania, es su férrea oposición al comunismo, ¿no? Al comunismo, a sus símbolos y a lo que representa, ¿no? Luego ya vendrá la derecha a distorsionar todo eso y veremos, ¿no? Ya cuando avancemos en digamos, en la ultraderecha actualmente, cómo distorsionan también incluso esa parte de la historia, ¿no? Pero creo que esa es una característica fundamental. Me parece también que el fascismo, y eso lo podemos discutir, es sobre todo un régimen que se instaura en estos dos lugares con diferentes características. Y que otra de las características que me parece que sí comparten es, en cierto modo, la disolución de la democracia liberal. O sea, disolución me refiero en el sentido de que logran desarticular, por ejemplo, la clásica división de poderes y, por otro lado, en concreto en lo que corresponde a la organización sindical, la organización obrera, se dan cuenta muy rápido que lo primero que tienen que hacer
¿no? Es desarticular el movimiento obrero desde, digamos, desde varios puntos, ¿no? O sea, desde los sindicatos, ¿no? Encarcelar directamente a los líderes de los sindicatos independientes, los más movilizados, y también la anulación de los partidos políticos comunistas, ¿no? Y creo que eso, una vez, digamos, desmovilizado esa parte obrera, creo que es el momento perfecto para el ascenso del fascismo. Luego veremos que también, o sea, yo recuerdo los textos de Trotsky, algunos no los comparten, pero que donde eso hace una crítica muy dura también contra el comunismo, ¿no? O sea, los sectores comunistas en el sentido de que dicen, bueno, un poco no se organizan en la división, etcétera, también, bueno, pasa ahí criticando a Stalin, otras cosas, pero, o sea, en el sentido, la crítica va de que si tú no articulas a las clases obreras en un sentido, digamos, vamos a decir, utilizar una palabra más actual, en un sentido progresista, el fascismo gana a esas masas, ¿no? Es parte de la crítica. Y yo también era muy crítica con algunos compañeros de izquierda que decían que la gente, la clase trabajadora, no puede hacerse fascista. Yo creo que sí, históricamente creo que no hay nada intrínsecamente en la clase trabajadora, o sea, en un trabajador que no ha sido politizado, no hay nada intrínseco que lo haga ser ni comunista ni marxista, o sea, es decir, que puede dar, a pesar de su condición de clase, puede adherirse a una ideología, un movimiento como lo fue el fascismo, ¿no? En el siglo XX. Y creo que por eso, y termino con esto, creo que por eso esa va a ser la clave para distinguirlos de los movimientos y los gobiernos de ultraderecha que actualmente tenemos, ¿no? O sea, que la condición de posibilidad del fascismo era la existencia del comunismo y del comunismo real también, o sea, no nada más en un sentido abstracto, ¿no? Entonces, yo diría eso para comenzar y porque se va a hacer, creo que me parece que el punto de partida para analizar los movimientos de ultraderecha actualmente. Compañeros Francisco Tlaca. Adelante, Tlaca, ¿qué nos puedes decir en este primer acercamiento a los fascismos clásicos? En primer lugar, me parece oportuno que se realice esta distinción entre fascismos clásicos y nuevos fascismos o nuevas ultraderechas, porque efectivamente sucede hoy mucho que compañeros, incluso colegas, militantes de buena fe, comprometidos, estudiosos, etcétera, utilizan la palabra fascismo de manera muy arbitraria para caracterizar a muchos regímenes políticos de derecha, otros de ultraderecha, pero que no necesariamente son fascistas. Y para darle sentido a esta categoría, hay que irnos atrás en el tiempo y descubrir qué es lo que caracterizaba a los fascismos como tal. Hay varias lecturas. Por ejemplo, yo comparto la de Nikos Poulantzas, que él decía que el fascismo, en su vertiente clásica, él también, como ya dijo la compañera Gaby, él consideraba como fascistas al régimen italiano, al Estado fascista italiano y al nazismo alemán. Entonces, Poulantzas nos dice que el fascismo surge en un tiempo determinado, que fue el periodo de entreguerras, un periodo marcado por la crisis financiera en el que el capitalismo estaba en su etapa imperialista, en su etapa monopolista imperialista. Y en este momento, dice Poulantzas, que también esto lo comparten otros teóricos y analistas marxistas, el bloque en el poder no podía, no lograba una unidad interna. Había fracciones que estaban disputándose la hegemonía, pero había un vacío de poder. Y, como ya lo dijo aquí la compañera Gaby, también el movimiento obrero estaba creciendo. Era una amenaza real a la dominación burguesa. Entonces, las clases dominantes no lograban encontrar una manera de frenar ese avance y fue que en esta coyuntura
se dio el avance de los partidos fascistas en Italia y en Alemania respectivamente. Ahora, por supuesto que no son lo mismo. Hay que distinguir entre el fascismo italiano, el nazismo alemán, si quieren meter ahí también, por ejemplo, el falangismo. Y bueno, ha habido otras experiencias posteriores, ¿no? Por ejemplo, el régimen de los coroneles en Grecia, entre otros más. Pero quizás el ejemplo más interesante y más característico sí pudiera ser el italiano, porque recuerden que Benito Mussolini venía del Partido Socialista Italiano. Era un renegado, digamos, del marxismo que tenía una postura belicista. Esa es una característica también esencial del fascismo, el militarismo. Eh, y cuando Mussolini llega al poder, a partir del partido fascista, comienza también un proceso de corporativización y de remodelación, como le llama Pulanzas, de la sociedad italiana. Esto implicó cambiar las estructuras jurídicas, modificar las relaciones entre las clases. Efectivamente, en Italia muchos obreros apoyaron al fascismo. Entonces, es cierto eso de que la clase obrera no está blindada necesariamente frente al fascismo. Se apoyó sobre todo también en los campesinos pobres del campo y en los sectores medios, en la pequeña burguesía. Entonces, se modifican las estructuras de clase, las relaciones de clase, y también ocurren cambios en la ideología. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que el fascismo es una ideología reaccionaria, en esencia, pero el caso italiano es muy interesante porque recuerden que también se promovió bastante algo que se llamaba futurismo, una especie de corriente filosófica, cultural, artística, arquitectónica también, en la cual no se veía hacia atrás, sino hacia adelante. Quizás a lo que hoy llamaríamos aceleracionismo de derecha, ¿no? Que también existe. Pues sí. Entonces, hay como ciertas contradicciones inherentes también al fascismo, que no le permitieron consolidarse como un totalitarismo, digamos, utilizando los términos de Hannah Arendt. Recuerden que Hannah Arendt escribió un texto clásico, Los orígenes del totalitarismo, y ella decía que solamente había dos totalitarismos, el estalinismo y el nazismo. Eh, claro, Hannah Arendt era liberal, tiene una postura que también podemos cuestionar desde el marxismo, pero Juan Linz, politólogo español, mucho tiempo después, digamos, robusteciendo la tesis de Hannah Arendt, dijo que el fascismo italiano era un totalitarismo incompleto, digamos, un totalitarismo que no pudo borrar esas diferencias, esas barreras entre la esfera pública y la esfera privada, como sí lo hizo, por ejemplo, el nazismo y el estalinismo, a su juicio también. Entonces, yo comenzaría argumentando eso, que hay que estudiar a los fascismos clásicos, hay que estudiarlos en serio, y no solamente por mero interés intelectual o historiográfico, sino para comprender qué es lo que está pasando hoy, qué hay de similitudes, qué hay de diferencias, y yo me quedaría con eso por el momento. Sí, eso que apuntas es importante y compartimos porque precisamente lo que se trata es primero hacer una diferenciación, ¿no? No una, al contrario, ¿no? La operación no es hacer una semejanza, buscar ese paralelismo, sino buscar la diferenciación y a partir de ahí empezar a analizar qué es lo que ultraderecha, porque hay quizás en un terreno más de militancia política, ideológica, un acercamiento a ver los paralelismos, ¿no? Pero no, lo que se trata a primera instancia es diferenciar, porque realmente hay muchas diferencias, ¿no? Eh, Muy bien, como nos decía nuestro profe Rendón, hay una serie de características propias que en el nazismo, que lo mencionó bien Newman, y Gentile lo mencionó muy bien del fascismo italiano, ¿no? Entre estos dos regímenes hay diferencias, no necesariamente son iguales, y de hecho eso
lo vimos, ¿no? Y es necesario apuntarlo, porque si empezamos a entender esta cuestión y que ni siquiera esos dos regímenes eran iguales, lo mismo podríamos decir que de esos regímenes a la actualidad también hay muchas diferencias. Incluso el propio Togliatti, Palmiro Togliatti, lo señalaba, que el fascismo era sobreexplotado como término en todo el mundo. Todo le llamaban fascismo cuando tenía circunstancias de la formación social propias de Italia que no se podían trasladar a otras partes, ¿no? Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque no podemos tampoco a lo largo de 80 años de distancia decir que es lo mismo, ¿no? Entonces eso parece que está muy en boga en la actualidad, ¿no? A llamarle todo fascismo, que en un terreno de militancia política e ideológica podemos decir que sí hay mucha cercanía, pero ya cuando se trata de ser más rigurosos y sobre todo con respecto a al planteamiento de una estrategia política, ¿no? Creo que ese es el medio del asunto, ¿no? Porque esa es la clave del análisis desde la izquierda, sí analizar el fascismo, pero no llegar a una cuestión de que sea un artilugio historiográfico que nada más sirva para tenerlo como curiosidad o línea de investigación, sino que se trata de que lo analices para plantear una lucha antifascista, ¿no? Que eso es lo que se trata finalmente, ¿no? Ahora, para empezar, y con eso les doy la palabra para qué opinan sobre esta cuestión que se necesita en la actualidad plantear una estrategia frente a la ultraderecha. Esa va a ser la tercera parte, pero ahora puntualmente hablando de estas nuevas derechas, ultraderecha o extrema derecha, por ejemplo, hoy podemos ver que no hay necesariamente una cohesión del término, porque podría parecer que es lo mismo, pero no necesariamente nuevas derechas engloba lo que significa una extrema derecha o una ultraderecha, ¿no? Desde ahí, para empezar, quiere decir que no hay un consenso exactamente de qué se llama, ¿no? Pero, por ejemplo, hay unas características propias, ¿no? Que vemos es una crítica a la izquierda, ¿no? Al marxismo puntualmente. Ellos también empiezan a generar una etiqueta falsa que se llama marxismo cultural, cuando para el pensamiento marxista clásico no existe algo propiamente que se llame marxismo cultural, ¿no? Ellos lo inventaron y al final ellos mismos lo agarran como fantasma, ¿no? También lo anuncian como lo woke. Es una crítica a lo woke, que también es una interpretación que a veces se hace de la izquierda, pero no ni siquiera desde la izquierda existe como tal. Yo no conozco un movimiento de izquierda que se llame Movimiento Social de Izquierda Woke o Partido de Izquierda Woke. Ellos inventaron esa etiqueta que parece que empieza mucho a tener auge, ¿no? Y pues lógicamente una crítica frontal a todo progresismo estatalista, ¿no? Que es el medio del asunto, porque había una crítica a las nuevas derechas diciéndose que más que todo era un neoliberalismo radicalizado, no es tanto un fascismo, sino es un neoliberalismo radicalizado y se ven cuando llegan al poder, ¿no? Realmente lo único que hacen es extender o profundizar las agendas neoliberales que se quedaron interrumpidas por gobiernos progresistas en América Latina, ¿no? Y bueno, en Europa, puntualmente las ultraderechas, por eso las dividíamos, ¿no? Porque las ultraderechas en Europa tienen una connotación particular, a veces diferente a las que se dan en América Latina. Por ejemplo, en Francia, ¿no? Con Marine Le Pen, que te dice que es conservadora, es nacionalista, no necesariamente es neoliberal como lo es, por ejemplo, Milei en Argentina o Trump. Por ejemplo, ahora que Maduro en Venezuela no está a favor de que se hayan llevado a Maduro, porque tiene una lógica, entre comillas, soberanista, pero que tienen otras cuestiones más ligadas al conservadurismo, al antisemitismo, al antiislamismo, ¿no? Entonces, son cuestiones muy particulares que se presentan allá. Igual en España, ¿no? Con Vox, que su discurso es propiamente regresar al imperio español ya más caído que nada, más carcomido que nada, ellos todavía tienen como ese afán, ¿no? De regresar. Igual con esta cuestión de criticar a ultranza, sin alguna, sin ningún, ahora sí que sin ningún matiz, la leyenda negra la critican y otras cuestiones. Así, en ese sentido, les planteo qué características creen que tienen estas ultraderechas que las diferencian de los fascismos clásicos, sobre todo en el contexto europeo, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a Meloni de Mussolini, la agenda de Orban en Hungría, ¿no?
¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre esos regímenes y un régimen como el de Putin, que no necesariamente es fascista, pero pues es autoritario y a veces las propias ultraderechas, algunas se llevan bien con Rusia, otras lo critican, ¿no? Al régimen de Putin. ¿Cómo ven ese ecosistema europeo en el que se desenvuelve la ultraderecha y cuáles son las conexiones que también se pueden hacer con América Latina, sobre todo con los fascismos o perdón, las ultraderechas del sur del continente que se están dando? Pues yo nada más puntualizar una serie de cuestiones que señalabas tú y el compañero Tlaca. El primero es que a mí me parece que o sea, uno piensa, cuando habla uno de fascismo, de los fascismos históricos, clásicos que mencionábamos, piensa uno como que fuera una ideología homogénea, y a mí me parece que más bien una ideología que se va construyendo en el camino y que dependiendo, es el caso alemán o el caso italiano, se van agregando cosas, ¿no? O sea, eso es propio más de los historiadores, pero por ejemplo es cierto que el fascismo, en el caso de Mussolini, no tiene de inicio este toque tan marcado, por ejemplo, de antisemitismo, como lo tiene el fascismo alemán, ¿no? El nazismo. Y luego también está esta lectura que se hace después desde el lado del liberalismo, cuando mencionaba Tlaca a Hannah Arendt, porque después veremos, o sea, cómo en los discursos actuales se lleva ese discurso, o sea, in extremis a comparar efectivamente, o sea, lo que fue la Unión Soviética con lo que fue el régimen nazi, ¿no? O sea, pasamos el largo los 60 millones de muertos que pusieron los soviéticos. Entonces, cuando tú preguntas acerca de cuáles son, bueno, cuál podría ser la conexión, ¿no? Este, entre los fascismos clásicos y los fascismos, y digamos, los gobiernos de extrema derecha, los partidos de extrema derecha en Europa, ahí parece que hay una conexión clara, ahorita voy a señalar cuál, pero por ejemplo, en el caso del historiador que mencionaban, Emilio Gentile, dice, bueno, es muy importante analizar los fascismos clásicos porque él es uno de ellos y no es precisamente un marxista, que dice, yo no creo que sea una copia, porque muchos piensan que es una copia de las condiciones que se presentaron, que mencionaba Tlaca, de crisis económica, una crisis también de la democracia liberal, etcétera, que sea una copia exacta de lo que sucede actualmente, ¿no? Y cuando me refiero a que el punto de conexión puede ser quizá el tema de lo que ahora llaman nacionalismo étnico, ¿no? Pero quiero señalar, o sea, quiero recalcar que no cualquiera, o sea, no cualquier, hay muchos tipos de racismo, nacionalismo, y no eso los hace necesariamente fascistas o regímenes fascistas, ¿no? Pero me parece que hay un punto que sí comparten con los fascismos, pero no por ello los hace fascistas, que es el nacionalismo étnico. ¿Y qué es esto del nacionalismo étnico? Eh, pues esta idea que yo he visto tanto, por lo menos en los dos casos que conozco mejor, que es el caso de, tú lo mencionabas, el de agrupación nacional en Francia con Marine Le Pen y AfD en Alemania, que son los casos que yo eh, conozco más, un poco menos, por ejemplo, el caso de Giorgia Meloni, pero me parece que comparten este discurso anti-inmigración y de nacionalismo étnico, ya decía, ¿no? ¿Y qué es esto de nacionalismo étnico? El decir que hay determinadas características directamente, ¿no? Determinadas características físicas propias de cada pueblo, o sea, del pueblo alemán, del pueblo francés, etcétera, ¿no? Por eso vamos a ver que en los discursos de estas dos agrupaciones, Alternativa por Alemania y Agrupación Nacional en Francia, es muy marcado este discurso de decir, a partir de las características físicas, quién es alemán, quién es francés, ¿no? Y creo que eso por lo menos el régimen nazi sí lo tenía, ¿no? Pero no, ¿en qué sentido? En el sentido de que el nacionalismo que ellos perciben, a diferencia, una cosa que hemos discutido mucho, Francisco y yo, el hecho de que el nacionalismo de ellos se construye de la misma manera que nuestro nacionalismo. Y para ellos, un francés
o un alemán debe de tener determinadas características físicas, en pocas palabras, ser blanco, tener características de determinadas personas blancas europeas con determinadas creencias y valores que no comparten con otros grupos, ellos dicen étnicos, aunque hayan nacido en territorio alemán o en territorio francés. Y ese es un discurso muy marcado también por parte de esta agrupación que es todavía, considero, más a la derecha, o por lo menos es menos hipócrita en términos de que se presenta más como es, porque al final Marine Le Pen piensa muy parecido a lo que dice Eric Zemmour, que es de este partido de la Reconquista. Y es esta idea, por ejemplo, y lo vemos muy claro, incluso ahora que está de moda el tema del fútbol, el hecho que es, bueno, es que es un negro. Y por el hecho de que es un negro, literalmente no puede ser un francés. ¿Por qué? Porque los franceses tienen determinadas características físicas, ser blancos, compartir una religión determinada, determinados valores, que ellos no comparten. Y entonces por eso tienen discursos tan incendiarios como decir, es que la selección ya no está, la selección francesa, no tiene ningún o muy pocos futbolistas franceses, a pesar de que son, digamos, futbolistas que ya tienen 2, 3 generaciones atrás, cuyos padres y cuyos abuelos crecieron y nacieron en Francia, digamos, no está esa aceptación y creo que ese sí es una forma de racismo que comparten, por ejemplo, con el fascismo. Pero hay una cosa muy distinta, ¿no? Que estos, digamos, de extrema derecha sí se presentan a elecciones y reconocen los resultados de la democracia liberal. Es decir, por ejemplo, Marine Le Pen ha reconocido, o sea, ha concursado varias veces a la presidencia de Francia, todas las veces ha perdido, afortunadamente, pero reconoce y se marca dentro de las instituciones liberales, ¿no? El caso de AfD es un poco más, digamos, ambiguo en el sentido de que yo sí veo en el caso alemán el temor, aún dentro de determinados sectores conservadores, de que AfD, que actualmente es segunda fuerza en el Bundestag en Alemania, el temor de que una vez conquistados el poder, ellos sí tengan la capacidad para disolver, digamos, las instituciones o la división de poderes de la democracia liberal. Y es lo que hacen es un denominado cordón sanitario, que es decir, que incluso la izquierda, pues no, pero los conservadores evitan hacer alianzas con AfD, ¿no? Para evitar que tome poder. Pero aún así, a mí me parece que es muy claro el viraje a la derecha de determinados sectores poblacionales en Europa y el hecho de que aunque no, digamos, no tienen la potencia del fascismo, de los fascismos clásicos, ni comparten otras características, lo que sí comparten también es que muchos de ellos, es decir, si uno revisa, por ejemplo, AfD, muchos son gente admiradora del nazismo o gente que con una mano en la cintura, digamos, utiliza símbolos claramente nazis, ¿no? O sea, la esvástica, determinados, raparse el cabello, decir una serie de chistes o de burlas antisemitas, etcétera, ¿no? Entonces, sí me parece peligroso y de mucho cuidado en esos eh, dos casos en particular, porque a mí me parece que a pesar de todas las contradicciones, siguen siendo las dos potencias de Europa y creo que lo que podría reconocerles es que siempre que está, por ejemplo, muy cerca de ganar Marine Le Pen, siempre hay una especie de sentido común que se activa, digamos, entre los franceses y evitan votarse y votan exactamente por el candidato, o sea, que es su competidor, ¿no? O sea, después de haberla llevado hasta la segunda vuelta electoral, pero como que aplican el freno de mano y finalmente retroceden y dicen, bueno, vamos a lo seguro, no vaya a ser que en una de esas sí vaya a resultar una señora que sí es una fascista, ¿no? Entonces, es complicado porque creo que hay que ir analizando caso por caso, porque no es lo mismo Giorgia Meloni que, que el caso de AfD, que el caso de Agrupación Nacional con Marine Le Pen, que el caso también ya de la extrema derecha ¿cómo se llama? En Inglaterra y también, y mucho menos creo que
que los casos de América Latina, ¿no? Los más recientes, Espriella, Bolsonaro, Milei, etcétera. Entonces, creo que con eso, bueno, ese sería mi comentario de momento, compañero Francisco Tlaca, sobre esto que dice las conexiones. ¿Qué opinas, Tlaca, sobre este tema de las diferencias y conexiones que también ya ahondó la compañera Gabriela? Tiene mucho más sentido para mí hablar de neofascismos en Europa que en América, o que en Asia, o que en África. No porque en estos países no haya, digamos, tendencias fascistoides evidentes, sino porque en Europa, pues, es donde surgió, a final de cuentas, históricamente, el fascismo. Fue un fenómeno europeo del siglo pasado. Y sabemos que el fascismo, o los fascismos, si queremos hablar en plural, fueron derrotados política y militarmente. Pero esto no significó que haya, digamos, cesado sus bases de apoyo, o que se haya esfumado, digamos, como algo que solo pasó en ciertas décadas y ya. Digamos, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, los fascismos se infiltraron en la democracia cristiana. Utilizaron a la democracia cristiana como subterfugio, principalmente, y otros tantos simplemente se quedaron en el ámbito, digamos, de la sociedad civil, no participando en la arena política o a través de organizaciones políticas. Ahora, esto cambió, sabemos que esto cambió más o menos como de hace 20 años para acá, quizás 30 a lo mucho en algunos países. Hoy en día la ultraderecha ya no se esconde como antes, ya dice abiertamente que sí, yo soy de ultraderecha, yo soy de derecha y yo estoy en contra de los inmigrantes. Me parece que el aspecto fundamental es el que ya dijo Gaby. Básicamente, la cuestión ultranacionalista, pero sustentada, apoyada en un mito étnico-racial. Porque, bueno, ustedes saben perfectamente que también hay diferentes tipos de nacionalismos, y que los propios nacionalismos en Europa han tenido, digamos, un viraje y una orientación distinta a los nacionalismos en los países del tercer mundo o del sur global. Entonces, en Europa, estas nuevas fuerzas políticas de ultraderecha, otro de los aspectos que yo veo bastante claro en ellas es la nostalgia, es el factor nostálgico. En todos estos países, los partidos políticos, los líderes de estas fuerzas, sus bases, creen que básicamente estamos viviendo en una época de degeneración, que estamos viviendo en una época azotada por la migración indiscriminada, por ideologías que van en contra de la familia tradicional, heteropatriarcal, por ideologías que buscan regresar a cierto tipo de estatismo, lo cual me parece contradictorio, porque los fascismos eran sumamente estatistas. O sea, el propio Mussolini decía en sus discursos que nada podía darse fuera del Estado. Era un Estado total. Entonces, está el factor de la nostalgia a tiempos pasados, a diferencia de algunos fascismos o de algunas expresiones fascistas clásicas que, como ya lo había comentado, sí miraban hacia adelante, sí buscaban, digamos, respuestas en el porvenir. Y hoy en día los fascismos actuales me parece que más bien tratan de encontrar sus respuestas en el pasado. Otro de los aspectos que también me parece importante recalcar es que, aunque los fascismos actuales siguen apelando a la nación o siguen apelando al pueblo, el destinatario principal en estos nuevos fascismos, o donde ha pegado más el discurso fascista europeo actual, es en las generaciones más jóvenes, en personas, digamos, de nuestra generación o incluso más jóvenes,
que se encuentran en un ambiente de precariedad en todos los sentidos de su vida cotidiana, laboral, social, eh, cultural, etcétera. Entonces, estas personas, digamos que se tragan el discurso fascista que trata de culpar a otros agentes, a otros actores, a otros sujetos de lo que está pasando en la actualidad. Claro que cada país difiere, pero por supuesto que el factor migratorio es esencial. Yo diría que es el principal factor, pero hay otros más. Por ejemplo, el advenimiento de los movimientos feministas también se ve como un peligro, sobre todo desde las nuevas ultraderechas, porque básicamente creen que los movimientos feministas actuales, y sí lo pueden hacer, por supuesto, que van a alterar, pues básicamente las relaciones de poder, digamos, entre hombres y mujeres, y que no se está buscando preservar el modelo de familia tradicional que se defendían en los fascismos viejos y que se defiende en los fascismos actuales. Ahora, otra cuestión también que es contigua a, a la nostalgia es cierto revisionismo histórico, también acerca de cómo se ha venido dando la historia. Y me parece que esto lo podemos ver muy claramente en España, ¿no? Con Vox. Ya lo mencionó Francisco de manera muy pasajera, pero ¿qué hay acerca de todos estos discursos que buscan reinterpretar, resignificar, por ejemplo, el genocidio en las Américas, llamado como conquista o llamado de una forma más dulce como encuentro entre los pueblos, como le llamó Bolívar Echeverría, que fue un genocidio en realidad, fue un genocidio y hay muchos sectores negacionistas de esto en la sociedad española. Eh, intelectuales también, por supuesto. Incluso desde los marxismos, ¿eh? No diré nombres aquí, pero hay ahí ciertos personajes que van, digamos, con esta tendencia. Y esto sucede en todos los países. En todos los países hay una reescritura de la historia en un sentido revisionista, digamos, clásico, favoreciendo ciertos procesos comandados o orientados por ciertas fuerzas políticas afines a sus intereses. Eso pudiera decir por el momento en cuanto a las diferencias. Mira, este tema es importante porque sí hay una cuestión que lo señaló Habermas en su momento, en la década de los 90, que era, bueno, eso lo sabemos, pero nunca se ha dicho tan claramente que hubo un reciclamiento de las élites nazis, por ejemplo, en Alemania, en la burocracia de la República Federal Alemana. Y hubo de tal manera, digamos, un incubamiento, ¿no? De eso que ahorita consideramos que había pasado, pero finalmente ahí estaba, ¿no? Y salió a flote después de años. Habermas planteaba de cómo a los comunistas de la Europa del Este, bueno, de Alemania del Este, los trataban pues mal, ¿no? Los ponían en puestos bajos, ¿no? O los ponían en espacios no tan importantes de la República Democrática Alemana, mientras que no pasó lo mismo con los nazis, que los pusieron en un primer rango muchas veces de una forma de reciclamiento que habría que revisar, ¿no? Porque de cuentas hubo un reacomodo de esos dirigentes en la nueva sociedad europea, ¿no? Y a final de cuentas, queramos o no, eso también habla de que la dirigencia intelectual y moral, ahora sí usando los términos de Gramsci, pues tenían una relación con la nueva creación de los estados de posguerra, ¿no? O después de la caída del comunismo. Eso también hay que verlo, el factor de la caída de la Unión Soviética con respecto al surgimiento de estas nuevas ultraderechas o nuevas derechas, ¿no? Que se están suscitando.
en este nuevo caldo de cultivo donde está todo revuelto, donde está todo, digamos, hecho un engrudo, es difícil, ¿no? Saber a qué nos estamos refiriendo cuando se trata de hablar de ultraderechas. Pero lo que importante aquí es, como dije al principio, qué lucha antifascista o ultraderecha se está dando en Europa, por ejemplo, en América Latina, y cómo se plantea eso, ¿no? Porque una cosa es irnos a un análisis eh, milimétrico de lo que significa y otra cosa es plantearlo, ¿no? Ya ahorita hay muchos libros al tema, ¿no? Desde que Pablo Stefanoni dijo este libro de la rebeldía de las nuevas derechas, eh, pues ahí ya planteaba uno, ¿no? Y luego en su traverso también, Forti también escribió algo de las ultraderechas, etcétera, etcétera, y podemos ver que empieza a haber coloquios por todas partes, ¿no? De las nuevas derechas, que está bien, realmente es importante estar reflexionando de este tema, porque realmente no sabemos a ciencia cierta qué es, pero también creemos que se necesita empezar a plantear una lucha, ¿no? Contra la ultraderecha que sí se planteó, por ejemplo, en los 30, desde los 30 hubo Frente Antifascista Internacional, ¿no? Bueno, lógicamente encabezado por la Unión Soviética, eso lo planteábamos anteriormente, que la Unión Soviética fungió como el polo de articulación contra el fascismo y eso hay que darle su papel. Y ahora, por ejemplo, pareciera que no hay como un polo o un factor aglutinador, articulador de la lucha contra la ultraderecha, ¿no? Entonces están, en cambio, de parte de la ultraderecha sí lo hay, es Estados Unidos y es Trump, esa es la cuestión ahorita, esa es la diferencia que se empieza a ver, ¿no? En la lucha contra este fenómeno que se está dando, que está avanzando y que tampoco hay que maximizar porque a veces sí, a veces no, porque yo considero que en parte lo que dijo una vez el expresidente López Obrador cuando decía que la ultraderecha no era más que un neoliberalismo radicalizado, en parte sí es un neoliberalismo radicalizado porque realmente siguen la agenda neoliberal, pero también tiene otros elementos, ¿no? Otros elementos que ahorita mencionaste, esta placa sobre del aceleracionismo, pues también todo el tema del pensamiento neorreaccionario europeo, bueno, Nick Land, etcétera, también tiene elementos futuristas, ¿no? También hay que mencionarlo. Tienen elementos relacionados con llevar hasta el último extremo la tecnologización de la sociedad, ¿no? El transhumanismo. Elon Musk queriendo ir a la luna, ¿no? Capitalizar esa parte. También tiene su parte tecnológica, la ultraderecha, ¿no? Y que se está empezando a dar y que en las redes está inundada de eso, ¿no? Entonces yo creo que es importante reflexionar, pero como digo, plantear la resistencia y cómo se está articulando esas resistencias, porque ahorita no está la Unión Soviética, que es la que hizo, bueno, la que estaba encabezando eso. Bueno, en México, lógicamente, también hay que señalarlo, el gobierno cardenista y muchos intelectuales de ese entonces sí apoyaron la lucha antifascista, ¿no? Contra, bueno, pues así que, pues sobre todo con respecto a España, ¿no? Pero también hubo otra la lucha propia o el apoyo del régimen mexicano a los refugiados judíos también, etcétera. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa cuestión? ¿Cómo pen que se está dando las izquierdas? ¿Qué papel están jugando las izquierdas con respecto a ese fenómeno de la ultraderecha que está haciendo Melinchón ahí en Francia frente a Marine Le Pen, que está jugando pues ya lo que queda de Podemos o el partido, pues, o sea, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, con respecto a Vox, ¿no? Porque también les están ganando la agenda, porque lo que mencionaba la vez pasada Gaby, que creo que es importante, es que mientras la ultraderecha tiene un discurso frontal que dice que va a hacer esto y aquello y dice cualquier sinvergüenzada, la izquierda parece que apela al centro político, ¿no? Se mantiene moderada cuando ellos plantean las cosas de frente y desde la izquierda se trata de ser un poco más cansino, no asustar a las clases medias que sabemos cómo se mueven electoralmente y
gubernamental en Colombia. Así se las dejo, compañeros. ¿Qué pueden decir ahorita de esas resistencias que se están planteando, bueno, en Europa, pero también ya si quieren en América Latina y en general en el mundo? Una cosa que señalaron, o sea, ambos de manera y que parece muy importante, es que, por ejemplo, los casos de extrema derecha, y lo decía, es que el propio presidente López Obrador lo mencionaba, los casos de extrema derecha en América Latina a mí me parecen, sobre todo y fundamentalmente, como un neoliberalismo 2.0. O sea, es decir, otra vez el embate al neoliberalismo, después de una, digamos, de un periodo de gobiernos progresistas o nacional populares, ¿no? O sea, si nosotros analizamos el discurso de Milei, de Espriella, de Bolsonaro, es recorte el Estado, disminución de derechos ganados. Eh, claro que también hay una parte de conservadurismo, ¿no? Lo que menciona la familia tradicional, pero a mí me parece que en términos económicos son las mismas recetas del neoliberalismo, ¿no? Decir que el Estado no funciona para determinadas cosas, pero sigue haciendo uso de él para otras cosas, como el tema de la seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, y creo que esa es una diferencia que a muchos descoloca, porque Marine Le Pen precisamente no es exactamente una señora neoliberal. Más bien sería una señora proteccionista. La pequeña diferencia es que quiere protección, seguridad social y Estado para lo que ella considera que son sus ciudadanos, los verdaderos franceses, ¿no? La gente blanca, de ojos de color, etc. Esos son los franceses. Y creo que eso descoloca a algunos, porque tú mencionabas, ¿no? En este episodio de cuando secuestran al presidente Nicolás Maduro, pues, ¿qué es lo que resulta? O sea, que mientras todos los regímenes de derecha en América Latina aplaudieron, Marine Le Pen es la primera que dice, no, es que momento, ¿no? Porque si Estados Unidos está metiendo con todo, o sea, hace con esa impunidad de extraer a un presidente, más bien secuestrar a un presidente este, de un país, ¿no? O sea, ¿qué nos puede esperar a nosotros, ¿no? Y eso a muchos los descoloca, o incluso algunos dirigentes de derecha en Europa van en contrasentido de lo que el liberalismo señalaba en términos de la globalización, ¿no? El hecho de abrir las fronteras, que circulen todas las mercancías, que, que en lugar de producir todo, pues que me lo vendan todo, etc. Y Marine Le Pen es precisamente el discurso contrario a eso, ¿no? Y creo que eso pasa en el caso de algunas agrupaciones de extrema derecha en Europa, ¿no? Por eso me parece que no hay que encasillarlos en todos el mismo, no, es que todos son fascistas, todos son, ahora también, ¿no? El concepto de moda, todos son populistas de derecha, ¿no? Porque me parece que hay diferencias centrales, o sea, comparte, el hecho evidente es que no son de izquierda, ¿no? Estos sujetos, pero digamos que después en cada gobierno, en cada uno de sus discursos hay matices, ¿no? Y luego una cosa muy difícil, que a mí me parece que es lo más complicado, que la izquierda, siento que la izquierda hay una especie de obsesión por analizar y jactarse en lo que es la extrema derecha, ¿no? O sea, que la extrema derecha y hacer libros, que la nueva extrema derecha, los nuevos fascismos, el, esto de, bueno, no voy a decir nombres como diría el compañero Tlaca, pero, o sea, hay un montón de No nombres, gente. pero sí fenómenos, academicismo y voluntarismo, pero pues hablamos de No, eso. bueno, hay una serie de sujetos que hablan, que les gusta mucho hablar de la derecha, ¿no? Y luego estar, y yo creo que la derecha a veces, sobre todo en América Latina, es menos lista de lo que uno cree, pero lo que yo sí veo que nos ganan, y creo que ahí es el problema, que la izquierda tiene muchos problemas para reconocer sus propios errores, ¿no? O sea, siempre aventamos digamos, la pelotita del otro lado, ¿no? O sea, analizamos las extremas, pero nunca analizamos los errores de la izquierda, ¿no? O sea, ¿qué nos lleva en el marco, por ejemplo, de una democracia liberal a perder elecciones, a que un candidato totalmente, yo lo digo, ¿no? Un mamarracho como el Espriela acabe ganando a alguien como Iván Cepeda? O sea, ese tipo de análisis ya a la izquierda le cuesta más trabajo, ¿no? Porque es más fácil decir el imperialismo norteamericano, que claro que lo hay, pero digamos que eso siempre lo ha habido.
ya lo mencionaba, ¿no? El imperialismo norteamericano siempre ha estado ahí, y antes te daba golpes de Estado más directos. Antes, bueno, te bombardeaba el Palacio de la Moneda y, bueno, eliminaba a Salvador Allende. O sea, antes eran ese tipo de intervención de las que hacía Estados Unidos, ¿no? A través de dictaduras. Pero creo que el factor fundamental y que la izquierda no lo quiere reconocer, que por qué seguimos entrampados, por ejemplo, en América Latina, también en Europa, de no poder interpelar, digamos, a las clases subalternas, es porque perdimos el marco, el fondo de lo que significaba o el horizonte de lo que significaba el comunismo, de lo que significaba un modelo de sociedad y de vida distintos, ¿no? Entonces, como perdimos eso, ese objetivo, esa meta, digamos que damos vueltas en círculos porque nuestro máximo objetivo es no perder las elecciones. Y no pierdes las elecciones y viene otro y ahora qué hago y entonces son las redes sociales y cómo le ganas al candidato si el otro maneja redes sociales, porque digamos que dejamos de imaginar ese horizonte social, ¿no? Con todas las contradicciones, yo sí soy de los que sostiene, como otros compañeros, que con todas las contradicciones la Unión Soviética era la condición de posibilidad de muchos movimientos, digamos, de los sectores subalternos en varias partes del mundo, ¿no? O sea, en África, en América Latina. Después, o sea, eran muy libres a la hora de hacer las cosas, ¿no? O sea, que si uno interpretaba de tal manera el marxismo y que si otro no se declaraba, pero digamos que la Unión Soviética era esa condición de posibilidad y ahora ese horizonte se nos ha ido y creo que por eso la derecha pareciese más fuerte, porque ellos el horizonte está claro, es lo que hay ahora, no sé, ese capitalismo, el neoliberalismo reforzado, etcétera, pero la izquierda ya dejó de ir más allá y también lo que yo decía el programa pasado es lo que me sorprende, y ahí sí vaya que tiene razón Estefano de la rebeldía, que Milei tiene la posibilidad de presentarse y decir las barbaridades que dice de la espriela y que vamos a hacer esto, vamos a volar el Estado y vamos a dinamitar y las mujeres son esto y los migrantes son esto otro, pero la izquierda tiene miedo de declararse, digamos, pues con determinada herencia, incluso comunista, tenemos miedo de mencionarlo, como que tenemos todavía vergüenza de decir nuestra herencia marxista, comunista, etcétera. Eso me parece que sí hay una especie digamos así, de rebeldía que nos ganó la derecha, ¿no? Porque ellos sin ningún descaro dicen una serie de barbaridades y nosotros que debería ser el sentido común, ¿no? Le decía yo a Francisco la vez pasada, ¿quién puede estar en contra de la igualdad, de la justicia social? Pero hasta en eso tenemos miedo de decir eso en el discurso y nos vamos, digamos, moderando discursivamente, pero esa moderación del discurso hace que también perdamos parte de la base que nos apoya, ¿no? Porque dicen, no, es que eso suena muy radical, bueno, pero radical para quién, no, o sea, los analistas a veces dicen, eso suena radical, bueno, pero ¿quién es ese analista? También, ¿no? O sea, y luego por eso siguen perdiendo elecciones, pero me parece que ahora hacen falta, Paco mencionaba algunos libros sobre esa autocrítica de la izquierda, ¿no? Mencionaba este libro de La melancolía de la izquierda, ¿no? Como se nos va ese horizonte del comunismo y parece que ya no podemos imaginar otra cosa porque pues, tampoco está fácil, ¿no? Pero creo que la solución tampoco pasa por culpar a todo. Es que Del Espriella era muy bueno, manejaba mucho las redes sociales y entonces Estados Unidos, el injerenciar, sí, pero es que eso siempre ha habido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como izquierda para que no suceda eso, que teniendo candidatos diametralmente opuestos, bueno, yo los considero gente, digamos, honesta en varios sentidos, con una personalidad, digamos, más congruente, etcétera, puede ganar, puede perder una elección, perdón, frente a gente totalmente esperpéntica como estos sujetos que dicen cualquier cosa, ¿no? Y creo que eso es lo que falta, una autocrítica dentro de la propia izquierda, compañero Francisco Tlac. Yo creo que definitivamente la izquierda o las izquierdas se han vuelto muy políticamente correctas y estamos embaucados
en resistencias, en la defensa, incluso en la justificación, que tiene que ver con esto que acaba de decir Gaby hace un momento de la falta de autocrítica, mientras las derechas han pasado a la ofensiva. Y incluso desde una perspectiva táctica, no puedes ganar si no atacas. Discúlpenme la metáfora futbolera, pero ahorita que estamos en el Mundial, por ejemplo, un partido de fútbol no lo ganas si no metes goles. Aunque tengas la mejor defensa que quieras, tienes que atacar también. Y me parece que eso le ha faltado a la izquierda hoy en día. Me parece que no estamos respondiendo como deberíamos ante una derecha, una ultraderecha, que ha revivido este discurso anticomunista, contrainsurgente, reaccionario, agresivo, violento del siglo XX, pero ya sin la amenaza comunista real, que esa también es una característica sui generis, digamos, de las coyunturas actuales. Hoy en día yo por lo menos no logro ver partidos políticos o fuerzas socialistas y comunistas. Estoy hablando específicamente de esta orientación político-ideológica, que puedan disputar la hegemonía del proyecto, digamos, la hegemonía ideológica, política, social, mientras en el caso de las derechas sí la hay. Ya mencionaba Gaby que la alternativa por Alemania es segunda fuerza. En Francia también la agrupación nacional, no estoy seguro si es segunda o tercera fuerza, pero también tiene bastante poder. En otros países varía también, pero a final de cuentas se ha revivido este discurso contrainsurgente, y en América Latina, si ahora traemos el caso para acá, da cuenta también, digamos, de esta reintromisión de Estados Unidos en los asuntos de política interna. Digo reintromisión porque todos sabemos que hace algunas décadas, digamos que la derecha no tenía la fuerza que hoy tiene, en parte por la llegada de los gobiernos progresistas. Pero ahora que ya pasaron algunos años, ahora que ya hemos experimentado gobiernos de centro izquierda y de izquierda en la región, y que como en cualquier tipo de gobierno se han cometido errores, ha faltado autocrítica, no se ha mejorado como se esperaba quizás el nivel de vida de las capas más bajas de la sociedad, entre otros factores más. La derecha ha vuelto, pero auspiciada de nuevo, tal y como sucedía en las décadas de los 60, 70, hasta los 80, abiertamente por los Estados Unidos de Norteamérica. Me parece que América Latina es un perfecto ejemplo de este choque ético, político, si lo quieren ver así, o geopolítico, entre una postura o un conjunto de posturas más monroístas, si lo quieren ver de esta forma, y otras tantas que apelan más hacia la integración y unidad continental, tal y como lo pugnaba en su tiempo Bolívar. Pero no hace falta, más bien no es necesario, no es suficiente el discurso o la lucha ideológica. Hace falta movilizar a sectores de la sociedad, hace falta conformar alianzas pluriclasistas que puedan enfrentar a estas nuevas ultraderechas. Y me parece que en estos momentos, aunque algunos gobiernos de izquierda se hayan podido mantener, que ya son pocos, ya no son muchos,
Eh, Hay que fijarnos también a lo que está sucediendo fuera de los partidos políticos. Recuerden que no necesariamente los partidos políticos son el único salvoconducto para construir poder político. Los movimientos sociales importan también, importa bastante la lucha de clases desde una perspectiva marxista. Entonces, habría que ver a los casos en particular en cada una de las naciones de América Latina. Yo por lo menos en México no veo en este momento una amenaza seria de la ultraderecha, a diferencia de en otras naciones, porque aquí el nacionalismo de izquierda ha servido como un dique de contención contra las ultras. Bueno, también contra la ultraizquierda y contra la ultraderecha, hay que decirlo, contra ambas. Y en ese sentido, me parece que aunque no podemos bajar la guardia, sí hay que tratar, o sí hay que ir viendo en estos años venideros por ir construyendo fuerzas alternativas. No podemos confiarle todo tampoco a Movimiento Regeneración Nacional. Me parece que eso sería un error. Hay que ir viendo la forma de ir construyendo una contrahegemonía alternativa desde el socialismo y desde el comunismo. Ya lo dijo aquí Gabriela, porque tendríamos que ocultar nuestras intenciones como socialistas, como comunistas. También están los compañeros y compañeras anarquistas, que mucha gente los critica, pero yo los considero aliados totalmente. Los feminismos anticapitalistas, algunas otras formas de republicanismo radical, etcétera. Entonces, se trata de ir tejiendo redes, de ir construyendo proyectos duraderos que tengan un discurso confrontativo y claro, evidente, que no se preste a la ambigüedad, porque eso es lo que le ha funcionado a la ultraderecha. Si ustedes ponen atención a los discursos de los principales liderazgos en América Latina, como ya lo dijo Gaby, dicen las cosas directamente, eh, y aunque a veces sean disparates o barbaridades, etcétera, apelan también a las emociones de la gente. Recordemos que la política no solo es racionalidad, sería un error pensarlo de esa forma. También hay pasiones y conjugar, hay que saber conjugar la teoría y la práctica, lo racional y lo emocional, pero sí hay que fijar posturas y hay que ir confrontando, también como lo dije al inicio. No solamente se trata de resistir, no solamente se trata de defendernos, también hay que evidenciarlos, también hay que exhibirlos. Hace mucho se decía que la manera perfecta de conversar con un fascista era golpearlo. Eso parece que ya se ha ido olvidando. Y ojo, no estoy haciendo apología de la violencia, digamos, en general, pero pues hay que marcar territorio, porque si no, se van a venir tiempos todavía más complicados y turbulentos de lo que hoy se están viendo en el panorama internacional. Estaba como, ok, muy bien. Ya para cerrar, estoy de acuerdo en lo que los dos señalaron. Creo que se necesita de plantar cara, ¿no?, al avance de las ultraderechas, desde un punto de vista ideológico, teórico, pero también político, ¿no? Y para eso, lógicamente, pues por eso mencionaba de los frentes nacionales antifascistas, ¿no? Porque permitían una articulación de actores sociales. Claramente no corresponde nada más a una fuerza política, sino que tiene que haber una conjunción, ¿no? De hecho, eso yo también lo mencionaba anteriormente porque no nada más se trata de un partido político, no se trata de los movimientos sociales en la amplitud de la palabra que luchen, ¿no?, contra también movimientos que están aglutinándose.
yo creo que una cosa importante que hay que apuntar es que las ultraderechas no son propiamente una causa política en el sentido del movimiento social, estrictamente hablando, ¿no? Son cuestiones de lucha por el poder, por el dinero, ¿no? Esa es la esencia del fascismo, de la ultraderecha, es el poder político y el dinero, la dominación. Y desde ahí hay que partir, ¿no? A veces ya no trae tanto una lógica cultural, ¿no? Incluso sobre lo que son, sino simplemente te enfrentas, por eso la lectura marxista ahora sí que barre, allana el camino para analizar los fenómenos, ¿no? Porque si todo lo que está de fondo es la cuestión capitalista, la lucha por el capital, y en ese sentido podemos entenderlo también este auge como una propuesta del capitalismo para renovarse en su faceta de dominación internacional, ¿no? Realmente no hay mucho más allá eh, que decir en el sentido de que ese es el fondo del asunto, ¿no? Ya lo que se está discutiendo es lo que está, digamos así, que en la superestructura, ¿no? Pero ya lo que está de fondo es eso, y eso creo que es la base. Y bueno, creo que hace falta mucho, ¿no? Para tratar de contravenir eso, porque realmente no hay como un polo exactamente donde articularse, pero pues eso es lo que se tiene que empezar a luchar, ¿no? Y yo creo que la reflexión militante como la que se trata de hacer en este espacio, ¿no? Porque creemos que sea una reflexión militante es necesaria, ¿no? Para que la gente es la que también vaya reflexionando sobre estos fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar, voy a leer unos comentarios de la gente que nos estuvo viendo, los compas, y ya si quieren comentar algo de cierre para ya cerrar este interesante programa sobre las ultraderechas en Europa, ¿no? Bueno, Nahum Lara desde Coatzacoalcos nos manda saludos. Dice que las ultraderechas se aprovechan de los desclasados, de los resentidos sociales. Mariana SG nos manda saludos también. Nahum dice, más adelante opinen sobre las ultraderechas de Ecuador, Colombia, Argentina, Paraguay, Perú, etcétera. Eso también, bueno, es que es como que vuelven a salir los temas, ¿no? Pero eso también va a meritar hablar puntualmente del fenómeno en Sudamérica, ¿no? Dice que pues, se refiere a la derecha mexicana es predecible y tonta, y el regreso de la xenofobia en Europa, ¿en qué parte entra? Pregunta. Le decía que en términos futboleros, qué cosas de la vida, Francia está llena de inmigrantes negros. Mario Campos, saludos del Estado de México a mis amigos y camaradas. Pedro Navarro, saludos cordiales, amigos doctores, un abrazo desde el municipio de Tecámac, Estado de México. Naum otra vez en Francia, el hijo de Zidane decidió jugar por Argelia y nació en Francia. Por eso ese resurgimiento de sus raíces también, y eso no le gusta a los franceses. Pues habría que decir los franceses de derecha, ¿no? También no creo que todos los franceses. Hortensia Morales Martínez nos manda saludos de Tecámac, doctores y compañeros. Jaime Or, saludos, qué bueno ver a Tlacailel por ahí. Te mandan saludos, Tlaque, Jaime. Nahum, otra vez, proteccionismo racial es lo que quiere decir. Y bueno, pregunta sobre, entonces, Noruega, ¿qué son? Si son servicios gratuitos, educación gratuita, etcétera. Creo que se refería al comentario de Gaby sobre el estatismo de la cuestión de la derecha, entre comillas, estatismo, ¿no? También hay que decirlo, Gaby, porque eso dicen que son estatistas y a la mera hora pues van a estar entregados al capitalismo internacional, ¿no? ¿En qué cambia el nombre? No, lo dice, se ha perdido porque los pueblos se han vuelto más ignorantes, no fáciles de manipular por las derechas, y Naum termina diciendo que el ZLN fracasó porque se volvió radical. Entonces, bueno, estos son los comentarios, algo que quieran decir sobre lo que dijeron las personas que nos estuvieron viendo, compañeros. Pues yo muy brevemente, creo que, o sea, por una parte yo defiendo o sea, el hecho de no ocultar nuestros orígenes, ¿no? Pero también no perdernos, y es una crítica que constantemente se hace, o sea, en una radicalidad que es profundamente inactiva. O sea, ¿a qué me refiero con esto?
a que no necesariamente siendo los más radicales somos los que podemos interpelar más personas, ¿no? O sea, el problema de la izquierda es que tiene que caminar en esa delgada línea entre no perder su identidad de izquierda y los valores que defiende, pero tampoco caer en la inoperancia política. O sea, no se trata de ser los más radicales, y yo soy más radical, pero juntas al final 5 o 6 compañeros o personas, ¿no? Creo que eso es también una lección importante de por qué, por ejemplo, determinados gobiernos nacional populares tienen mayor capacidad de interpelar que otros sectores de izquierda. Y creo que eso hay que analizarlo detenidamente. Y luego otro de los comentarios, eh, creo que hay que, como personas, digamos, también de izquierda comprometidas, en el caso, por ejemplo, de lo que sucede con los jugadores, ¿no? O sea, si hay mucho inmigrante jugando en la selección francesa, pues que no son inmigrantes porque finalmente ya nacieron en un territorio, comparten los valores franceses. El hecho de que sean de otro color de piel no significa que no sean franceses, ¿no? O sea, esa es la gran también contradicción que al final caer en el discurso, por ejemplo, de ese nacionalismo étnico, que los franceses se tienen que ver de un modo, los alemanes tienen que verse de un modo, o sea, ¿cómo va a ver un alemán negro? O sea, ese tipo de cosas también están detrás del no reconocimiento de que en un país pueden habitar gente de muy distintas formas, literalmente colores, porque creo que eso es parte de lo que nos están ganando también el discurso, ¿no? El discurso de la derecha. Y luego yo también soy crítica con un marxismo que Tlaca tocaba así un poco de pasada, pero que es este marxismo, por ejemplo, uno de los casos hispanista, ¿no? La reivindicación de lo que es el imperio español, aquí prácticamente vinieron a ponernos, digamos, en avanzada, ¿no? O sea, bueno, no a nosotros, digamos, al México, bueno, ni siquiera al México, hay que ser precisos, pero digamos, a Mesoamérica vinieron a ponerlo en avanzada, el imperio español, ¿no? Porque digamos, ahora hablamos el español, el castellano, un idioma más complejo, una religión monoteísta, etcétera, etcétera, una serie de argumentos que ellos dan para decir que los que nos trajeron fueron prácticamente la civilización, pero recordemos que ese es un discurso también profundamente reaccionario, pero el problema es que ahora lo traen marxistas, ¿no? Y también comentaba hace algún tiempo con Francisco el caso también de los italianos, de Diego Fusaro, ¿no? O sea, que hay marxistas que aunque se dicen marxistas, cuesta trabajo, digamos, adherirse a una parte de su discurso, porque en una parte me suenan profundamente conservadores por otro lado, y yo no sé hasta qué punto podemos ser compatibles desde el tercer mundo con ese tipo de discurso, por más marxistas que se diga, ¿no? Entonces es complicado porque siento que ahora hemos perdido determinadas certezas que teníamos como gente de izquierda o que tenían los marxistas del siglo pasado, ¿no? Igual puede ser una ilusión, que no era así, ¿no? Pero antes parecía como todo más claro, ¿no? Como que parecía más claro a quién tenías que irle, cuál era el lado correcto de la historia, ¿no? O sea, no sé, en esos tiempos no todo el mundo, independientemente de dónde estuviera, o sea, él estaba con Vietnam, estaba con Cuba, estaba con las luchas de liberación en África, y ahora eso no me parece tan claro, o sea, ahora no sabe uno muy bien de qué lado estar y Más posicionarse, Caleguana. pues sí, de qué lado más caleguado, o sea, y de qué lado posicionarte, no vaya a ser que caigas en una pifia y acabes defendiendo a alguien que resulta que es un conservador encubierto. Entonces, a mí me resulta que es más difícil ahora distinguir con claridad ese eje de un lado y del otro, ¿no? Y nada más eso, un saludo a todos los que nos comentaron, a nuestros amigos, un abrazo, nos vemos en el próximo programa, donde le doy la palabra a Tlaca. Yo finalizaría diciendo que me parece perfecto que se esté estudiando hoy minuciosamente a las ultraderechas. Ya han salido varias investigaciones, varios libros, artículos, conferencias, mesas redondas muy fértiles, con hallazgos muy interesantes y muy pertinentes. Y estoy seguro que saldrán más. Pero yo creo que no hay que olvidarnos también de continuar estudiando a las izquierdas.
y a las ultraizquierdas. Me parecería que hoy en día por cada 20 investigaciones que hay sobre las ultraderechas hay una de las izquierdas o dos. Y tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que conocer los antecedentes de la gente que ha luchado en el pasado, qué errores cometieron, qué aciertos tuvieron y cómo enfrentaron en su tiempo a las derechas más duras o a las ultraderechas. Me parece que eso es algo que no se puede dejar de lado. Y también creo que a veces desde la izquierda tendemos a simplemente menospreciar a las personas que repiten discursos reaccionarios o ultraderechistas, llamándolos desclasados, llamándolos alienados, ideologizados. Y puede que sí lo estén, pero no ganamos nada, digamos, con atacarlos de esta forma, porque también desde el bando contrario, si lo quieren ver así, desde el espectro de las derechas, también utilizan un sinfín de calificativos para denominarnos a nosotros, cuando ni siquiera saben qué significan. O sea, por ejemplo, populistas, que utilizan socialista como sinónimo de comunista, incluso algunos utilizan el término fascismo para referirse a ciertas izquierdas radicales cuando es totalmente lo contrario. Entonces, no abona nada al debate, eso, honestamente. Y yo sé que esto sucede mayoritariamente en las redes sociales y que las redes sociales se han vuelto ya cámaras de eco donde no hay debate. Me parece que ya habría que revisar esas tesis ya un poquito más viejas, como de Néstor García Canclini, que decía que el Internet iba a brindar ya la nueva democracia digital, la aldea global en la cual todos íbamos a estar discutiendo, deliberando al estilo habermasiano. Me parece que es todo lo contrario hoy en día. Me parece que justamente es en las redes sociales espacios que sí hay que dar la lucha ideológica, que sí hay que disputar, pero que no se han prestado para el diálogo fructífero. Entonces hay que favorecer el debate y hay que posicionarnos en el debate con argumentos. Eh, y no hay que olvidar la militancia o la participación política, por supuesto. Yo estoy convencido que todos podemos participar de alguna u otra forma. No tiene que ser necesariamente a través de un partido político, puede ser a través de algún colectivo, a través de algún grupo, a partir de la familia, a partir de los amigos. Y los esfuerzos nunca serán en vanos. Siempre habrá una forma de incidir, siempre habrá una forma de avanzar. Y yo celebro que se realicen este tipo de espacios, de discusiones digitales, porque justamente abonan a eso. Mandarle un saludo a todas las personas que nos estuvieron viendo. Muchas gracias por los comentarios. Seguramente se responderán algunas preguntas en futuros programas. Pues muchas gracias, Tlaca. Creo que este tipo de mesas son necesarias precisamente para analizar desde otro espacio y con otras personas este tema, ¿no? Porque mucha gente pues está pues con necesidad también de saber de este tema, de opinar también, de orientarse, ¿no? Porque a veces que también en los espacios académicos se reflexiona mucho, pero se requiere que, aunque sea una parte de esa reflexión, llegue a la gente, ¿no? Y creo que pues es lo que se busca, porque precisamente lo que hablaba ahorita Gabriela sobre este tema las posturas que toman el marxismo y le dan muchas vueltas, pues es que realmente, yo no quiero hacer ese comentario ya para cerrar, pues es que realmente la fuerza teórica del marxismo lo hace muy atractivo para muchas posturas, ¿no? Porque allana el camino para explicar cosas que a veces parecen muy complejas, pero que son para el marxismo rápido de explicar, ¿no? Eh, por ejemplo, eso es lo que había antes en las militancias, había más claridad política con respecto a dónde estábamos, dónde vamos, qué tenemos que hacer.
y ahora hay mucha sobreproducción intelectual, pero que no allana el camino, sino que a veces lo rebusca más de lo que se debería, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una cuestión que dificulta mucho a la gente, ¿no? Sobre todo a la gente que está militando, ¿no? Que está antes, como dice Tlaca, él desde sus espacios, porque eso también estoy de acuerdo, de sus respectivos espacios, la gente puede militar, no necesariamente tiene que estar en un partido, puede militar desde los medios, desde la academia, desde un colectivo, desde la calle, ¿no? Desde su propia gente cercana. Entonces, pues hablaremos de ese tema de las versiones del marxismo, ¿no? Porque realmente, si ustedes se ven, hacen una construcción teórica sobre determinado problema con una perspectiva teórica determinada también, y ya cuando se les está empezando a hacer engrudo el discurso, recurren al marxismo y les allana el camino, pero a final de cuentas, nomás lo usan ya a veces como una forma de potencia crítica cuando lo que realmente quieren y buscan, lo que los particularice como propuesta, pues tiene muchos defectos teórico-metodológicos, ¿no? Pero bueno, eso ya es así que muy académico, después lo platicamos más, pero pues es interesante en general todo lo que señalaron ustedes y que pues, estuvimos discutiendo aquí, y pues aquí seguiremos hablando de estos temas. Como les hemos mencionado, el programa va a estar en el canal de YouTube de Nuevo Norte, ahí se descarga y se sube en 1 o 2 días y ahí pueden ver los pasados, ¿no? Ahorita ya vamos en el 30 programa y pues qué bueno que aquí Tlaca nos acompañó, ya se animó a acompañarnos y pues ojalá que en otra ocasión nos acompañe para hablar sobre la situación actual de la clase obrera. Nada más y nada menos, Tlaca. Muchas Entonces, gracias, Gaby. Muchas gracias, Paco. Ya nos estaremos conectando en otra ocasión para hablar de otros temas. ándale pues, nos vemos, Gaby, hasta Gracias, luego. compañeros. Hasta luego. Y pues muchas gracias a la gente, repetimos, que nos estuvieron viendo y a la gente que nos va a ver posteriormente este programa de Razón Popular aquí o en el canal de YouTube. Entonces nos vemos a la próxima. Hasta Saludos. luego. Hasta luego.